Yo les puedo hacer una breve introducción de todo. ¿Listo? Entonces, los bonos pensionales son antes de entrar en vigencia de ley 100. ¿Qué es antes de entrar en vigencia de ley 100? Antes de entrar en vigencia de ley 100, o sea, esto quiere decir a partir del 1 de abril del 94, la norma dijo, la ley 100 dijo, bueno, hasta aquí llegamos. No van a haber más cajas, sino solamente va a haber una entidad que se va a encargar de pensionar a estos ciudadanos. ¿Y qué pasa? Se abre la ley también para el régimen de ahorro individual. ¿Sí? O sea, el ciudadano podía escoger a partir del 1 de abril del 94, bien sea el RAES, que es el régimen de ahorro individual, o régimen de prima media administrado en su momento con seguro social o con pensiones. ¿Qué hacemos nosotros en esta particularidad? Para nosotros, inicialmente la particularidad es que dependemos de una resolución de reconocimiento, que para nosotros esa resolución de reconocimiento es el título ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que presta mérito ejecutivo y como Colpensiones ya reconoció la prestación económica, inclusive el Seguro Social, porque estamos viendo casos que están muy viejos de su momento, que también fueron reconocidos para el Seguro Social, pero resulta que no hemos tenido financiación, o por algún momento, por alguna situación, no se ha podido efectuar esos cobros, es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, todo nace de allí, ¿no? De un reconocimiento. ¿Qué me dice la resolución de reconocimiento? La resolución de reconocimiento me dice a mí el mecanismo de financiación. El mecanismo de financiación puede ser bono pensional, con cálculo actuarial, solo bono pensional, cuota parte pensional, devolución de aportes ley 549. Es una nota de la presentación. No, pero es que yo no puedo sacar nada que no sea institucional. Ahorita estamos. Devolución de aportes o cálculo actuarial de su efecto. Entonces, ¿en qué se diferencia y cómo diferenciamos las cuotas parte? Porque ustedes también. Sí, estamos realizando cuotas partes. A diferencia de los bonos pensionales, para que se realice el cobro de una cuota parte pensional, debe haber una consulta de cuota parte a la entidad o las entidades empleadoras, porque un ciudadano pudo haber trabajado en una o en varias. Ay, tú tienes aquí tablero. Sí, tenemos un tablero y ya les voy a preguntar. ¿Cualquiera? Sí, de cualquiera. ¿Okay? Entonces, todas nacen a partir del 1 de abril de 1994. ¿Listo? Todo nace. Entonces, ¿qué sucede? Aquí empezamos nosotros a diferenciar qué es un bono pensional o una cuota parte pensional. Resulta que aquí trabajaban en unas cajas, en unas entidades de orden nacional, o territorial. Problema con mi dedito. Bueno, de orden territorial. ¿Qué sucede? Para el bono pensional, por lo general, esta era para las entidades de orden nacional, pero yo creo que ustedes tienen un Excel, porque no todos se rigen por primera ley del 94. Hay diferentes fechas. Las entidades que aportaban a Cajanal, por ejemplo, ¿no? Aquí ya estamos hablando de uno, ¿no? Entidades que aportaban a Cajanal, hospitales, algunos departamentos. La fecha de cobro para ellos es 1 de julio de 2009. Esas son las particularidades. Otra entidad de orden nacional, estas que aportaban a Cajanal, y una, por ejemplo, que de orden nacional, hospital militar. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? No todas las entidades tenían fecha máxima. Esto con las de orden nacional. ¡Ay! ¿Qué pasó con las de orden territorial? Resulta que para las de orden territorial, la fecha de corte, la generalidad es 1 de julio del 95. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Departamento de Medellín, municipio de Santander, todas las de orden territorial. Pero pasa lo mismo. Ustedes tienen una lista, sí. Hay unas particularidades, hay otras fechas de corte, por ejemplo, 1 de enero
del 96. Estas son las particularidades que dijo el legislador. Por ejemplo, a esa les dejamos la fecha máxima para el departamento de Boyacá. ¿Listo? Entonces, ustedes cuentan con unos Exceles que eso nos trae a nosotros estas diferentes fechas de corte. Estos bonos pensionales tienen mucha casuística, no todos son iguales. Suceden varias cosas. Fecha de corte de bono pensional. Si es la regularidad de que una entidad vaya continua y termine acá, listo, se va con cualquier fecha de corte, pero ojo, ¿qué dice la norma? Si por ejemplo el ciudadano a partir de esta fecha se trasladó, digamos que una que aportaba Cajanal, se trasladó el 1 de febrero del 2000 al RAI. Al RAI es régimen de orden individual. Como se trasladó en esta fecha, ya esta no va a ser mi fecha de corte, sino que dice el legislador que es la fecha de corte, o sea, esa es la fecha máxima que tenían las entidades para trasladar a los asegurados al régimen de prima media o al régimen de orden individual. Pero si en el trayecto el señor se trasladó al régimen de orden individual, pero dijo, no, yo me voy a volver al régimen de prima media para que me decían allá la prestación, resulta que dice que la fecha de corte sería el primer aporte o el traslado. Entonces aquí sería el traslado al régimen de orden individual, que creo que eso ya lo hace el sistema también solo, ¿cierto? Sí, eso lo hace el sistema. Esto es como una generalidad, ¿sí? Hay muchas casuísticas al respecto, Sí, señor. que son las dudas que yo les voy a aclarar, sino que quiero darles es como una ambientación general. Eso para bonos pensionales. ¿Qué sucede también? Esto estamos hablando de bonos. ¿Qué sucede en cuotas? La diferencia entre un bono y una cuota es que a partir de esta fecha, porque todo nace aquí, si los trabajadores a partir del 1 de abril del 94 ya hicieron aportes o cotizaciones, ya se habían trasladado al régimen de prima media, ya ahí se define que es una cuota aparte. ¿Por qué? Porque ya hay aportes a 1 de abril del 94, exceptuando, por ejemplo, hospital militar. ¿Y qué pasa con las cuotas partes pensionales que son de orden nacional? De acuerdo a un decreto que sacó el gobierno nacional, como dijo, yo saco este bolsillo para este bolsillo y este para este, entonces nosotros para el cobro de cuotas partes ya no vamos a cobrar las entidades de orden nacional. Cuotas partes pensionales solamente se cobran para las entidades de orden territorial. ¿Listo? Dentro de esta decisión de estas prestaciones, entonces tenemos ya el bono, Sí. tenemos la cuota parte pensional. Sí. Hay otro régimen que se le aplica a los ciudadanos, que es el decreto 758 que les dan. ¿Y esto por qué es? Ustedes han visto que en las resoluciones hay unas casillitas que esas colpensiones, porque el Seguro Social son más difíciles de leer esas resoluciones, ¿no? Ahí toca leer muy bien. Cuando aquí les dice por favorabilidad, que dice el régimen tasa, régimen aplicable es aquí, ¿no? Y le dice que si es aceptable, si les dan devolución de aporte de ley 549, es otro mecanismo de financiación y ya es diferente. Los bonos los calculamos en el sistema liquidador de la OVP. Sí. Las cuotas partes pensionales los calculamos en otro sistema de pasivo colo. Sí. ¿Sí? Y la devolución de aportes ya está incorporado aquí como la tabla de MEC, cómo se calcula, porque eso es como una devolución con intereses moratorios, pero todo es con base en el decreto 549. ¿Sí? Entonces, el bono pensional es un pago único. La cuota parte es de tracto mensual. Eso quiere decir que cada mes cada entidad contribuye con el pago de esa prestación económica. La devolución de aportes es porque les da la favorabilidad y la prestación económica es más alta, entonces esa es una devolución de aportes que yo le debo cobrar a la entidad para financiar esa prestación. El cálculo actuarial. El cálculo actuarial nace de acá. ¿De qué? De la fecha de corte del bono pensional. Entonces, por ejemplo, si una entidad que aportó a Cajanal hasta el 1 de julio del 2009, tenía ya que haberlo afiliado a partir de esa fecha, ¿sí? 1 de julio. Resulta que ellos lo afiliaron el 1
de agosto de 2009. ¿Eso qué quiere decir? Se me pierde un mes, ¿cierto? Ese mes, de acuerdo al decreto 790, al artículo 33 de la ley 100, artículo 9 de la 797, este periodo, como hace parte del financiamiento de una prestación económica, yo lo debo financiar. Pero como esa era la fecha máxima que usted como entidad tenía para trasladarse al régimen de prima media, entonces yo se lo voy a cobrar mediante un cálculo actuarial. Y ya eso es el cálculo de una reserva matemática que también lo hace el sistema de financiación. Ya es con posterioridad a la fecha de corte del bono. ¿Qué es importante para nosotros? Hasta acá dudas, consultan las normas. ¿Sí? ¿Como Dumi? Yo soy buena profesora. No les meto mucha norma, pero me gusta es que aprendan. ¿Qué es importante para nosotros? Para la liquidación del bono pensional, ¿qué dice la norma? Usted debe registrar en el sistema de la OVP la resolución de reconocimiento. O sea, la que da el primer derecho así quede en suspenso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese ciudadano tiene derecho, pero resulta que los funcionarios públicos hasta tanto no aportan el retiro definitivo en la entidad pública, no puede darse una prestación económica porque ya esto es un detrimento al erario público, ¿no? Ya estaríamos en contra de ello, ¿sí? Entonces una persona no puede vengar una pensión siendo empleado público si sigue laborando. Entonces usted como ciudadano tiene todo el derecho de ir a solicitar su pensión, hombre 62, mujer 57, y pueden ir a solicitar su bono pensional, pero usted puede seguir laborando. Bueno, ya me salió la resolución, bueno, entonces ahora sí me voy a retirar. En las resoluciones mismas dicen, queda en suspenso hasta tanto se ha aportado el acto administrativo de retiro. Pero, ¿qué registramos allá? La resolución de reconocimiento, porque es la primera que dio el derecho y así lo indica la norma. ¿Qué cambia? Cambia, el ciudadano tiene todo el derecho a interponer muchos recursos de reposición, a decir, después de 2 años, 3 años, 5 años, hasta 10, oiga, se me olvidó que yo trabajé con otra entidad que yo no sé qué, me faltaron unas semanas. Va a interponer otro recurso ante Colpensiones y solicitan una reliquidación de esa prestación o solicita que le miren nada más que le faltaron esta semana, lo que sea. ¿Qué pasa ahí? Para el otro registro que nosotros debemos de tener es el régimen y la tasa, ¿cierto? Entonces, el régimen y la tasa es de acuerdo a la última resolución de reconocimiento que se encuentre en firme, o sea, la que reliquida esa prestación económica. ¿Por qué? Porque cambian un régimen y una tasa. Y fíjense una cosa que es muy importante, ese régimen y esa tasa, porque es que eso varía el valor del bono pensional, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿qué sucede? ¿Qué nos puede suceder a nosotros? ¿Qué reconocimientos hay? Hay los riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia. ¿Sí? ¿Qué puede suceder? Entonces, en vejez, yo miro la resolución que reconoce, la primera, ¿no? Que reconoce, y la última que esté vigente, ¿no? Porque hay unas que dicen derogan o modifican tal artículo, pero que sea la última que reliquida, en la última que reliquida, entonces yo de ahí me baso en el régimen y la tasa. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas de invalidez? Resulta que esos reconocimientos de prestación de invalidez son anticipadas, son una invalidez y sobrevivencia, son unos reconocimientos anticipados. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona fallece por una enfermedad, que la persona se invalida por alguna enfermedad que tenga de carácter laboral o no laboral, un accidente, lo que sea. Entonces ya ahí es una pensión anticipada. Aquí nosotros, permíteme, ¿cómo es? ¿Tienes ahí la OVP abierta? ¿Quién tiene la OVP abierta? Es que aquí
aquí cuando le dice el riesgo es una invalidez que hemos registrado. Y resulta, fíjense que ahí cuando ya él me dice, ahí cuando, ¿alguno tiene la otra? Sí, ya. Ay, muy genial, aquí lo ponemos, porque sí, porque ahí sí vamos a ver ya, lo que les estoy explicando vamos a ver allá. Entonces, cuando es una invalidez, vamos a ver aquí que es un registro anticipado, unos requisitos mínimos, y los requisitos mínimos son hombres 57, mujeres 57, hombres 62 y 1.300 semanas. Bueno, para que se den estos hechos es antes del cumplimiento de la vejez, pero hay varias situaciones. Bueno, entonces aquí registramos, aquí hay un ítem que ahorita lo vamos a ver en la OEP, donde nosotros registramos la fecha del siniestro, que esa es la anticipación. ¿Y qué sucede en la sobrevivencia? El señor estaba trabajando, falleció, tiene cónyuge e hijos. Entonces aquí van a reconocer una pensión de sobrevivencia, también es anticipada. Entonces ya el riesgo cambia, ya no va a ser una vejez, ya va a ser una sobrevivencia. Pero ojo que también hay varias cosas, ¿no? Aquí igual, aquí en la sobrevivencia, entonces es el tiempo anticipado, lo que hay que registrar, cuando se dio. Pero ¿saben qué pasa también aquí en esa sobrevivencia? Imagínense que después de que muchas veces ha fallecido el ciudadano, la señora dice, oiga, pero ¿por qué me dieron? Resulta que los requisitos para un riesgo de invalidez o sobrevivencia no tienen la misma tasa de ingreso o base de liquidación para la prestación económica que como si hubiese sido una vejez normal. Entonces vuelven a entrar otra vez a estudiar estas prestaciones, sí, y dicen, oiga, no, tenía razón, al señor le vamos a conceder una pensión post-mortem. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa ahí? Es una pensión de vejez. ¿Por qué? Porque le reconocieron una vejez post-mortem. El señor falleció, pero ya se dieron cuenta que el señor al momento del fallecimiento pues ya reunía los requisitos. Entonces es más favorable. Y todo esto va encaminado, a mí me gusta es que sepan el por qué. Sí. Va encaminado a la prestación económica que es más beneficiosa para los sobrevivientes, para la cónyuge o los hijos, etc. ¿Sí? Entonces, cuando es una sobrevivencia, o sea, cuando fallece, pero luego hay una posterior, que es el que le vamos a dar post-mortem, de vejez. Es vejez. ¿Listo? Importante. Importantísimo también. Que la verdad que sí nos toca leer, porque hay muchas que tienen muchas resoluciones. Sí, sí. O cuando dice revoca el acto administrativo de, revoca, es que si me está revocando la primera resolución de reconocimiento, quiere decir que esa primera ya no tiene validez. Revoca es que ya sale de aquí y viene a hacer esto. Entonces ya se registra eso. ¿Listo? ¿Listo? Pero toca que me den una, ¿saben qué? Regálame una, por favor. Una cédula que yo tenga liquidada. Una cédula que ya tengamos liquidada. Ya se lo Entonces, esto es como una breve introducción, ¿sí? De por qué las cosas y cómo hacemos todo esto. Listo, por favor, consulta la cédula 2964028. ¿Listo? Listo. Entonces aquí sí ya entramos en materia de OVP. Entonces cuando yo les decía a ustedes, importantísimo, ¿no? Esto se supone que esto lo valida el sistema de la fecha de nacimiento, entonces aquí no vamos a tener problema. ¿Qué veíamos? Fecha de selección de régimen, ¿con qué va? Con el tiempo que describa la resolución, pero adicionalmente la fecha máxima que tenía el traslado de, si es un bono con un cálculo, con una entidad de orden territorial, pues claro, 1 de julio del 95. Pero ¿qué pasa si esa persona se hubiese trasladado con anterioridad a esta fecha, que inclusive aquí en el RAIS, espérame, duplicamos aquí,
esa fecha es esta, ¿sí? Cuando se fueron con el salato del lado del RAI, aquí en que yo les decía, ojo, si esa persona se traslada antes de esta fecha de corte, ¿cuál sería mi fecha de corte? La de traslado al RAI. ¿Listo? Esa sería, si es antes de la fecha de corte. Esa era lo que estábamos hablando acá. Y aquí, cuando yo les decía a ustedes, fíjense que qué puede pasar. Entonces tenemos una pensión de vejez, donde le damos el régimen. Es importantísimo esto, esta pestañita aquí, que creo que eso ya la toma directamente el sistema, ¿no? Sí. Es importantísimo los requisitos de ley 797 de la fecha exacta que hace la resolución, porque es que el cálculo del bono cambia. ¿Y por qué cambia? Porque en el 2005 eran unos requisitos y era una tasa diferente, y así cada año va cambiando. Entonces yo no me puedo equivocar que por lo general se le queda pegado al sistema En la primera, sí. en primera. Es correcto, ¿cierto? Tengo una Sí, pregunta. sí, De esa ley 797, todas tienen un año. O sea, todas. Miremos una Si resolución. quieres, mira la Yo acá resolución. tengo una aquí ¿Listo? abierta, no sé si está Perfecto. Miren, esto es lo mejor, porque aquí nosotros podemos ver todo. ¿Me permites? Debería salir la de esa sola. a la que me dieron. No, o sea, no lo tiene. Esto sí. Pues ahora Ah, bueno, Es que está hay otras. Miren que ya no sirve. Pero esta que es. Pero es que fíjense aquí es un complemento, un cumplimiento de fallo judicial. Hay otras prestaciones económicas como esta, que reconocen y ordenan el pago de una jubilación. Bueno, les voy a decir qué diferencia hay entre jubilación y una pensión de vejez. La jubilación es que los ciudadanos anteriormente estaban en los regímenes de ley 33, ley 75, y por ende la jubilación quiere decir que los pensionaban con el 100% de lo que devengaban. Y la prestación económica de vejez ya se va con la 797 a unos porcentajes que tiene la norma y ya es diferente, que es lo que les da el 66.5, el 75 y 33 hasta el 75%. Entonces es una diferencia entre jubilación y esto. Hay otras pensiones que son compartidas. ¿Se han visto? Aquí no les ha salido. Hay unas que son compartidas también, que son en entidades públicas, tienen la jubilación. Aquí Colpensiones le da el derecho de pensión de vejez, y lo que ellos pagan es la diferencia entre la jubilación y la decisión de pensión de vejez. La jubilación es el 100%, aquí le damos el 60%, ellos le pagan la diferencia del 40%. Eso es una pensión compartida. Hay unas como estas que es complicado. Y por lo menos miren, yo les voy a enseñar a ustedes. Esta no me dice a mí qué régimen aplicó. Si es una jubilación, por lo general jubilación siempre es decreto 751 o ley 33. No hay más cuando me dice aquí por jubilación. Pero ¿qué pasa? Yo no veo aquí ¿Decreto qué? 751. 751 o ley 33. Venga, les digo. No veo aquí. No Es que veo. esta yo la Esta tenía no es. abierta, esta es el tema en otras partes. Si quieres te abro ok. una, se la hace una No, que pero no te tengo- preocupes. Pero de todas maneras, las control F régimen o dale tasa. Por favor. Mira, fíjense lo que dice aquí. Condena a la administradora de pensiones a reconocer y pagar a partir de tal de agosto la liquidación de acuerdo a lo establecido en el inciso del artículo 33 de la ley 100, con una tasa de reemplazo del 75, pero la única manera de saber qué es ley 33 o ley 71, perdón, era ley 71 o ley 71, ¿qué diferencia hay? La ley 33 son las pensiones que son reconocidas solamente con tiempos públicos, ley 33. La ley 71 tiene en cuenta los tiempos públicos y los tiempos privados. ¿Listo? Entonces, como que si en esta parte, en alguna parte me dice jubilación por aportes, ley 71. De lo contrario, si solamente me dice que es por jubilación, pero mira, jubilación por aportes.
Cuando me dice jubilación por aportes, eso quiere decir que se tienen en cuenta los tiempos públicos y privados cotizados anterior a entrar en vigencia de la ley 100. ¿Esto qué quiere decir? Anterior al 1 de abril del 94. Si aquí me hubiese dicho pensión solamente jubilación, no, solamente los tiempos públicos. Entonces, ley 33. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría estas no traen el régimen. Eso es lo único que debemos saber. Porque algunas sí lo traen. Pero la única diferencia, ustedes ven, jubilación por aportes, y aportes, ley 71. Solo jubilación, ley 33. Algunas veces en la parte final, dice también los que ven, miro aquí en la parte final, a veces sí. Antes del resuelve, ¿será que me pueden regalar un poquito de agua? Por favor? Yo tenía Sí, que son disposiciones aplicables. algunas, sí. Pero pues Pero aquí no lo dice. Resulta que otra manera cuando son así, por fallos de sentencia, aquí dice que son disposiciones aplicables. A las 10 de la noche, ¿qué opinas? No, tranquilo. Hasta luego. Si la oficina es usted, yo qué voy a hacer. Aquí soy yo la invitada. Hasta luego. hasta luego. Hasta mañana. ¿Qué son disposiciones aplicables? Cuando son por fallos judiciales. Entonces también él me dice qué normas. Y saben también cuando se ven aquí disposiciones aplicables, resulta que la invalidez siempre les da como un 860, 850, 860, ¿se han visto? El régimen del decreto, la ley que les dan. Entonces resulta que no sabemos qué es ley 100 o 797. Aquí, que son disposiciones aplicables. Entonces ahí podemos saber si fue con ley 100 o 797 esta invalidez o esta sobrevivencia. Porque también puede que no lo diga. ¿Sí? Ahí dice, es como decreto 860 o algo así, que es por invalidez o por invalidez, por lo general es por invalidez. Bueno, ahí estamos en esto. Si quieres hablamos de lo que quieres. Sí, espérame. Ya ahora. Abres otra. Y como ustedes ya han liquidado, quiero que me cuenten qué dudas